Vengo de una familia disfuncional y pobre, no de esa pobreza que se dice al pasar, sino de la que se siente en el aire, de la que se huele. Esa pobreza que tiene olor a campamento, a humo de leña húmeda, a ropa que cuesta secar en invierno, a carencia que se vuelve costumbre. Nací en 1981, en un Chile duro, donde era casi normal que los hombres abandonaran a sus mujeres y sus hijos. Era un patrón repetido y aceptado, como si fuera parte de la vida. Pero en mi historia ocurrió lo contrario. La que nos dejó fue mi mamá. Mi papá, un hombre de campo, bruto, analfabeto, endurecido por la vida, se quedó con nosotros tres. Y aunque la rudeza lo acompañaba, lo que realmente lo definía era un amor inmenso y una convicción firme. Sus hijos eran su razón de vivir. Todavía puedo recordar aquella discusión. Mi mamá, con palabras frías, dijo que nos entregaría la Casa Nacional del Niño. Desde el dormitorio escuchábamos en silencio, conteniendo la respiración. No sabíamos bien qué significaba, pero intuíamos que era un lugar donde nos separarían, donde ya no estaríamos juntos. Y en medio de esa tensión, mi padre respondió con voz grave, cargada de tristeza, pero también de determinación. Si usted se quiere ir, váyase, pero a los niños me los deja acá. Yo veré cómo me las arreglo. A mis hijos no me los mueve de aquí. Esa frase marcó mi vida. Fue como un escudo. Ese día entendí que aunque no tuviéramos nada, teníamos a nuestro padre y con eso bastaba. Vivíamos en una población rural en Santiago. Mi padre trabajaba de noche porque así podía estar con nosotros de día. Se sacrificaba en silencio, cansado, pero con los ojos puestos en lo que más amaba. Yo, la mayor de tres hermanos, trataba de dar la cara por todos. Y en medio de esa infancia cargada de ausencias, sufrí abusos, no de una sola persona, sino de varias. Y nunca se lo conté a mi padre. No quise cargarlo con un dolor más. No quise ser un peso extra sobre sus hombros, que ya soportaban demasiado. Con el tiempo, mi papá entendió que no podía seguir lejos. Habló con su jefe y le contó que se había quedado solo con tres niños, que necesitaba estar más cerca para cuidarnos. Y su jefe, conmovido, le dio una casita en el mismo campo donde trabajaba. Allí nos fuimos. Era un lugar apartado, tan distante que para llegar al colegio teníamos que caminar horas. Largos trayectos bajo el sol, con frío, con lluvia, pero siempre juntos, siempre con la fuerza que él nos transmitía. La pobreza nos acompañaba a diario. No había refrigerador, no había lavadora, no había lujos de ningún tipo, pero había algo más grande que todo eso, el esfuerzo incansable de mi papá. Con todo lo poco que tenía, nos entregaba lo esencial, el alimento, el abrigo y la esperanza. Puede que no hubiera abundancia, pero con lo que había, él nos lo daba todo. Yo, con apenas 8 años, me convertí en su brazo derecho. Aprendí a cocinar, a limpiar y a cuidar a mis hermanos. Me hice adulta siendo niña. Y mi padre, dentro de su visión, me preparó para lo que él consideraba importante, ser dueña de casa. Me enseñó a hacer cada cosa con responsabilidad. Para él, con que supiéramos leer, escribir, sumar y restar, ya teníamos lo suficiente para enfrentar el mundo. Puede que fuera limitado, pero era lo que podía darnos. Y aún en medio de esas carencias, había espacio para sonrisas, para pequeñas alegrías que nos recordaban que seguíamos siendo una familia. Por años no entendía a mi madre, la culpaba de todo, la odiaba con un rencor que se acumulaba como una piedra dentro de mí. Sentía que su abandono había sido la raíz de cada desgracia, de cada dolor. Pero el tiempo y sobre todo la muerte de mi papá me pusieron frente a otra verdad. Cuando él partió, caí en una depresión profunda. Me sentí perdida, sin rumbo. Y paradójicamente terminé viviendo con ella, con mi mamá, esa mujer a la que había rechazado toda la vida. Fue un golpe duro, convivir con quien tanto repudié y al mismo tiempo reconocer en silencio que siempre la había necesitado. Hoy, a mis 44 años, puedo mirar con otros ojos. Comprendí que mi mamá también fue una mujer abandonada, que no tuvo herramientas, que no supo cómo ser mamá. Y aunque eso no justifica el abandono, sí me da una explicación.
He podido perdonarla, aunque sé que nunca seré una hija presente. Y aún así, le agradezco algo, que nos haya dejado al cuidado de mi papá, porque gracias a esa decisión, aunque nacida del abandono, conocimos el amor más grande que se puede recibir. Este relato no es para mi mamá, es para él, para honrarlo, para que el mundo sepa que existe un hombre llamado José Luis González, un padre que nunca soltó la mano de sus hijos, que se quedó con sus guachitos, como nos decían. Hoy él ya no está en la tierra, vive en el cielo, pero también vive en mí, en mis recuerdos, en mi sangre y en mi corazón. Y desde aquí, con la voz de una hija que aprendió a ser fuerte a su lado, le digo, te amo, papá. Gracias por tu fuerza, por tu amor y por nunca habernos dejado. Porque si algo me enseñó mi papá, es que el amor verdadero no se mide en riquezas ni en palabras bonitas, sino en la capacidad de quedarse cuando todos los demás se van.